Bueno, vamos a volver al barrio Empalme Graneros, un barrio que parece no encontrar nunca la paz. ¿Se acuerdan, no? De la Pueblada, la muerte de Máximo Jerez. Ahora otra vez se metieron con una escuela, Ana. Una escuela en donde llegó y se encontraron con una nota que va dirigida, que es entre bandas, menciona a casos en particular. Mencionaría un caso en particular con una bala, una amenaza, que no es específicamente para la escuela, pero se utilizan este tipo de instituciones y hasta las escuelas para esto. En minutos lo que vamos a hacer es observar desde arriba cuán lejos está la escuela del sitio en donde mataron a Máximo, para que ustedes vean que más allá de la supuesta presencia del Estado, de los gendarmes, del patrullaje, no ha cambiado demasiado. La escuela es la primaria 1319 José Ortolani. Y ahí estamos trabajando con Almudena. Hola Almu, buen mediodía para vos. Buen mediodía, Analía. Pablo, una escuela que esta mañana no pudo dar clases porque cuando llegaron los docentes les comunicó el policía que trabaja en el interior. Hay un policía desde el año 2021 que presta servicios en el interior de esta escuela y les mostró esa nota amenazante, esa bala que habían dejado, que la encontró él, y ahí decidieron no dar clase a la mañana y a las 11:30 retomar las actividades. ¿Por qué a las 11:30? Porque es la hora a la que abre el comedor y estamos en un barrio muy vulnerable. A esta hora de 11:30 a 12:30 es cuando vienen los chicos a llevarse el almuerzo del día. Si nos acercamos a la reja, que es el lugar donde tiraron esa nota, vemos el cartel que dice turno mañana, no hay clases, comedor de 11:30 a 12:30, y aquí explica por qué. Familias, informamos que esta mañana encontramos una nota mencionando personas ajenas a la institución. Se dio aviso a las autoridades correspondientes y ahí también informan que las actividades habituales se van a retomar desde las 11:30. Comedor y turno tarde funcionarán normalmente. Firmada por la directora de este establecimiento educativo. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Después de ese susto, de ese terror que generó en el barrio, porque como decíamos, estamos a 7 cuadras, lo vamos a mostrar en instantes, del lugar donde la verdad que fue el punto de mira a nivel nacional por el asesinato de Máximo Jerez en el barrio Los Pumitas. Estamos muy cerca. Podemos decir que en ese momento se llenó el barrio de agentes federales. Lo que nos dicen los vecinos es que después se fueron y hoy los volvemos a ver. Si nos movemos un poco por esta cuadra de Génova, vemos que hay gendarmes en la puerta del comedor, pero lo más llamativo son las imágenes que vimos hace apenas 2 minutos. Cruzaron 15 gendarmes por calle Génova, se bajaron de uno de los vehículos que los lleva y se fueron caminando hacia la zona del Club Reflejos, que es donde están. Bueno, caminando por ahí, otros se metieron por las calles internas de este barrio. También se ve mucha presencia de la Policía Federal, varios patrulleros recorriendo, también motos de gendarmería. Podemos decir que el barrio está militarizado por la cantidad de agentes federales que hay en estos momentos patrullando la zona después de este hecho, porque nos aseguran los vecinos que si no hubiese ocurrido esto seguirían como en días anteriores con menor presencia y con hechos como los que venimos contando en los últimos días. Estamos con Juan Pablo Casielo, es el secretario general de ANSAFE Rosario, que estuvo hablando con el personal docente después de este hecho. Buen mediodía. ¿Qué es lo que le comunicaron? ¿Qué decisiones tomaron? Porque a la tarde va a abrir con normalidad este centro educativo. Sí, hay mucha preocupación, hay mucha angustia, hay temor. No se sabe bien qué está pasando, digamos, porque como vos bien decías, está el foco nacional puesto acá. Se supone que si hay algún lugar que las autoridades políticas tienen que garantizar tranquilidad, especialmente deberían esforzarse, es este. Y no está pasando. No está pasando. La carta amenazante, esta que apareció acá, aparentemente una carta similar apareció en otra escuela de la zona. Me parece que lo que pone el descubierto es eso, ¿no? ¿Se sabe qué escuela es la otra? No, me dijeron que es otra escuela de la zona, pero no tengo el dato de la escuela. Pero es otra escuela acá de la zona, dicen exactamente la misma nota. Me parece lo que pone al descubierto es eso, que los grupos narcos, los grupos violentos que funcionan acá, lo que quieren mostrar es que tienen impunidad. ¿Para qué? Poder tener gendarmes acá, policía federal acá, policía provincial, prefectura, están todas las fuerzas dando vuelta, pero me parece que la señal es esa, y no es cualquier lugar. Yo quiero insistir, acá en esta manzana tenemos la primaria esta, la Ortolani, que es una primaria muy importante y muy numerosa. Acá pegadita tenemos 2 escuelas secundarias, una media y una técnica también con muchísimos alumnos, y acá atrás está el jardín. Debe haber acá
más de 2.000 alumnos, más todo el personal docente, no docente. No es cualquier comunidad, no es cualquier barrio, y en esa situación lo que aparece es esta demostración de impunidad que realmente preocupa mucho. Una escuela además sufrida, lo contábamos, que tiene un policía trabajando constantemente en el interior por lo que ocurrió en el 2021. ¿Recordamos lo que ocurrió? Fue una situación particular, algunos recordarán, en realidad apareció un chiquito, una chiquita alumna de esta escuela que había sufrido un abuso y por algunos datos la referencia es a que ese hecho había ocurrido al interior de la escuela. Después, por la investigación se demostró que no había sido así, pero en aquel momento era una situación de mucha violencia de un sector de la comunidad, no mayoritario, pero era un sector muy violento que atacó a la escuela con esta acusación de que en esta institución se había producido ese abuso. Y bueno, a partir de ahí, de esos hechos violentos, se buscó, tuvo la escuela como cerrada como 2 semanas, se buscó garantizar tranquilidad y por eso la presencia policial permanente. ¿Qué van a hacer los docentes de esta escuela, sabiendo que tienen en el interior un policía que aún así dejaron esa nota, esa bala? Es lo que venimos reclamando. Hace falta, parece que por ahí nos cansamos de repetir lo mismo, ¿no? Hace falta que las autoridades den alguna respuesta que no están dando. La respuesta que han dado no alcanzan, la impunidad se sigue mostrando. Yo lo quiero decir también, hoy a la mañana, mientras acá la escuela estaba convulsionada viendo qué hacía con eso, las autoridades políticas, el gobernador y el intendente estuvieron muy cerquita. ¿Por qué no vinieron? ¿Deberían haber venido? Yo no tengo ninguna duda que si había un lugar que tenían que estar era este. No lo podían prever, pero cuando ocurrió el hecho y estaban acá muy cerquita en Barrio Rucci, en 5 minutos estaban acá, me parece que era una señal que el poder político tiene que dar. ¿Cómo me comprometo y en lo que puedo estoy, acompaño y me planto? Me parece que no es lo que está pasando, me parece que las autoridades hablan, no dan respuesta y la situación en las escuelas preocupa mucho. En muchos barrios como este, el lugar más seguro es la escuela. En teoría, después de estos hechos, ¿qué se les explica a los chicos, a las familias, que seguramente muchas decidan no mandar a los alumnos esta tarde? Sí, la verdad que cuesta. Yo insistía con eso. ¿Cómo logramos? A ver, el poder político, la autoridad del Ministerio de Educación, que es la responsable de las escuelas, la autoridad del Ministerio de Seguridad de la provincia, dan alguna señal hacia la comunidad, hacia las compañeras, porque hay que estar en la escuela, hay que transitar, entrar y salir de la escuela con tranquilidad, con esta jornada extendida que se está planteando en las escuelas primarias. Las escuelas entran más temprano y se van más tarde a la tarde, va a avanzar el invierno y avanza la noche y no solo hay que salir de acá, sino que llegar a cada una de las casas. Me parece que hay una situación muy preocupante y hace falta que las autoridades tomen carta en el asunto. Lo que han hecho hasta ahora no alcanza. Esperamos otras señales, hasta ahora no han aparecido. Muchas gracias. A ustedes. Hasta ahí la palabra de Juan Pablo Castielo, de AMSAFE Rosario, que vino a hablar con las docentes. Y nos vamos a acercar, mientras, si quieren ustedes hablar desde el piso, vamos hasta la esquina de Génova y Cuyen para ver cómo está el barrio por las calles internas, porque les decíamos, mucha presencia de agentes federales por Génova, que es la principal, pero ¿qué pasa en las calles más internas, que es donde los vecinos consideran que realmente hay peligro? Claro, Almudena, esto en sí no representa, no es que alguien se bajó y tiró y valió y puso en riesgo a ningún niño en absoluto hasta ahora. Lo que sí refleja es que una persona que tiene que ver con una banda, que está ligada a una banda de delitos, es lo que conlleva el hecho en sí, no es el hecho en sí, sino lo que conlleva el dominio todavía en el lugar de una banda que se va cuando quiere caminando y deja una carta que tiene que ver con esto que sobrevuela por debajo, que es lo que pasa en el barrio, lo que pasa con las bandas y lo que nos pasa en Rosario. Bueno, fíjate, Ana, que están caminando 15 gendarmes, esto no es en vivo, esto acaba de ocurrir hace algunos minutos, las cámaras del 3 registraron cuando pasaron por delante de la escuela que había sido amenazada. No es menor lo que dijo Castielo, y por eso lo vamos a sumar a Sergio, ya volvemos con Almu, pero Castielo dio cuenta de la escasa reacción de la política. Dijo, hablan, pero por ejemplo, que estaban cerca de acá y no vinieron. Sergio, ¿hubo ya algún impacto político con respecto a esto? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen mediodía, Pablo. Habló el intendente de la ciudad y también el gobernador sobre lo que sucedió en este establecimiento escolar. Habkin vinculó directamente la detención del narco que traía droga desde Brasil y la tiraba en avioneta sobre Ibarlucea con también la banda que investiga
que se investiga que traía droga desde el conurbano hacia nuestra zona. Y el gobernador de la provincia también hizo mención a lo sucedido en la zona noroeste. Perotti habló de la necesidad de diferenciar delincuentes comunes con todos aquellos delincuentes que provocan extorsiones y este tipo de hechos. Lo vemos, los escuchamos. Las escuelas no son las destinatarias de la violencia, son a las que se le dejan los mensajes para que alguno llegue a otro sector o a tal o cual. La escuela tiene que seguir siendo, y es para nosotros, el lugar a cuidar, el lugar a proteger, y el lugar donde particularmente acompañar a los docentes y a nuestras infancias. Es fundamental que podamos estar cerca de ellos, es fundamental que podamos mejorar las condiciones y el entorno donde se desarrollan esas actividades, donde se vive. Bueno, y esa es la tarea que diariamente hay que seguir haciendo los mayores esfuerzos para mejorar el hábito. Se animan a todo, el gobernador, digo, está la custodia allí, están patrullando, sin embargo, parece casi una mojada de oreja para todo. Yo creo que distintas instancias de desafío podrán durar un poco más o un poco menos, pero se darán ustedes cuenta que también cada una de las instancias, con las investigaciones, con los allanamientos, se sigue y se va esclareciendo. Y tiene que ir marcándose claramente que no da lo mismo, que no hay impunidad, y que tenemos que generar todas las acciones que nos permitan avanzar hacia el esquema de prevenir mejor. Creo profundamente que podemos y debemos mejorar, creo que podemos tener y deseamos un trabajo con el futuro Ministerio Público de la Acusación, una tarea cotidiana, fuerte, permanente, que nos permita mejorar esta situación. En la semana hubo dos hechos muy claros que a lo mejor pasaron desapercibidos. Una banda detenida que ingresaba a la ciudad cocaína desde el conurbano. Y ayer, en Brasil, detenida una persona que con aviones tiraba drogas sobre la ciudad de Santa Fe. Eso confirma algo muy importante que decimos. Esta ciudad no genera ni las drogas ni las armas. Se las tiran en avión, desde el conurbano, desde el norte. Entonces tenemos que ser claros en esto. Alguien viene acá, en este caso del conurbano o desde Brasil, a tirar droga. Atrás de las drogas vienen las armas. Y obviamente cuando hay hechos como estos, también hay respuestas. Es bastante fácil una acción como la que generaron hoy en esa escuela. Lamentablemente es algo que no se impidió, en este caso con el desarrollo de las fuerzas federales, pero también todos vamos a tener que aprender hasta dónde le damos el espacio a estas bandas para que nos usen a todos nosotros de rehenes con extorsiones públicas, que después ya conocemos el origen, o son carcelarias o son de la misma banda que traen la droga. Creo que es un aprendizaje que todos vamos a tener que hacer. Bueno, está muy bien el planteo que hace el intendente. Me parece que también nos habla y nos interpela a todos. Bienvenido sea, tomamos ese desafío. Y si efectivamente las bandas están utilizando este tipo de hechos para generar conmoción o para transmitir mensajes a través de la escena pública, bueno, empecemos a trabajar todos en ese sentido. Empecemos a trabajar todos en ese sentido y exijamos y reclamemos la intervención en la zona. Ana, Pablo, ustedes tienen el mapa de donde fue la escuela baleada y donde, por ejemplo, mataron a este pibe de Empalme Graneros, a muy pocas cuadras del lugar. Esa es la zona afectada. Bueno, esto es, fíjense la distancia, lo que contábamos, 7 cuadras de diferencia. 7 cuadras, 700 metros o menos de 700 metros. O sea, es la zona, es Empalme completo el que está complicado. O sea, y lo mataron a Máximo a 700 metros de donde está la escuela. Ana, Pablo, entonces, sabemos qué es esta zona. Lo mataron a Máximo. Ya hubo antecedentes en la escuela de Empalme Graneros. Y hay 15 gendarmes. Entonces, nosotros tomamos el desafío de que efectivamente no tenemos que ser cómplices de los mensajes de las bandas. Ahora, hay 15 gendarmes. Después del operativo que se hizo, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la colaboración? ¿De qué manera
incluso han acordado nación, provincia y municipio la intervención de esta zona puntual. Nosotros tomamos el desafío de decir, bueno, está bien, digamos, si nos están utilizando para mandar mensajes, no vamos a replicar esos mensajes, pero que haya algún tipo de respuesta. No puede ser posible que hayan matado a Máximo, que se armó todo lo que se armó, que hayan venido fuerzas federales y haya 15 gendarmes, cuando debería al menos tener esa zona una presencia permanente de efectivo de fuerzas federales como para dar seguridad a los vecinos. Si no, pasa lo que pasa frente a una escuela y están pegando en una cosa muy sensible, que son las instituciones escolares. Claro, y yo recuerdo la desesperación de los vecinos. Los vecinos, claro, desaparecieron. Los vecinos temían lo peor. Decían, no nos dejen solos después de esto, porque hicieron la poblada, fueron en persona contra los narcos, arrancó por los vecinos y hoy quedaron solos los vecinos con los narcos, con los que quedaron, porque si hay alguien que camina por el barrio y va y deja una amenaza que tiene que ver con bandas, que no es a la escuela, que tiene que ver con bandas, es porque todavía están los narcos. Efectivamente, están actuando. Y quizá tenga que ver, como dice el intendente, con estas bandas. Perfecto, si está individualizado, actuemos en consecuencia. Pero actuemos todos, ¿sí? Actuemos todos y vamos y nos van a encontrar junto a las autoridades, porque sabemos cuál es, dónde está el bien, dónde está el mal. Ahora, reaccionemos de alguna manera. No puede ser posible. ¿Cuántas veces ha ocurrido con esta escuela en una zona que debería hoy ser, o al menos desde el 6 de marzo pasado, la zona que más presencia de efectivos de seguridad tiene? 15 nada más. Almu, vos estás ahí trabajando desde hace rato. Nosotros vimos pasar casi en una fila india, uno detrás del otro, a los gendarmes, pero después, tarde, una vez que ya habían dejado la amenaza, ¿qué te dicen los vecinos? ¿Qué ves vos? ¿Está completamente desguarnecido el barrio, tal como lo denuncian? Te voy a mostrar cómo está ahora la puerta de la escuela. Hay más gendarmes, antes veíamos 3, ahora hay 6 en la puerta del comedor, que es lo que está abierto en este momento, y están llegando también los chicos que entran al horario del turno tarde. Fíjense esta mamá que acaba de dejar a su hijo, otras mamás que están con la bicicleta en la puerta preguntando también, ¿se quedan, no se quedan? A pesar de que está el cartel donde dice que va a trabajar con normalidad esta escuela durante la tarde. Una escuela primaria que, como nos decía Castielo, vienen muchísimos chicos del barrio y que hoy tiene la presencia de gendarmes en la puerta. Ahora estos 3 se van a venir caminando hacia acá, es lo que están haciendo, recorriendo Génova, aproximadamente 3 cuadras. De acá está el Club Reflejos, que es donde se alojan los gendarmes, donde hay una gran presencia policial también. Hoy cuando veníamos para acá nos encontramos con una especie de operativo de la Policía Federal en la puerta del club. Y ahora, si les parece, lo que vamos a hacer es volar con nuestro dron para que vean las distancias. Nosotros estamos en la escuela José Ortolani, esto es Génova y Cuyen. Recordemos que el asesinato de Máximo Jerez hace menos de un mes fue en Cabal 1200 bis, al lado de la canchita de los Pumitas. Vamos a recorrer esa distancia que, como decían ustedes, son 7 cuadras aproximadamente, menos de 700 metros. La estamos viendo desde el aire. Esa es la distancia que separa. Es un sector muy humilde de Empalme Graneros. Muy humilde, donde la mayoría de los chicos asisten a esta escuela o a la que está más cerca de la cancha de los Pumitas. Hablo de la escuela primaria, acá hay 2 secundarias también, y donde los vecinos lo que piden es eso, que haya más seguridad, que haya más presencia policial o de fuerzas federales, porque al principio vinieron, cuando estaban todos los medios del país acá en la ciudad de Rosario viendo qué pasaba en Empalme Graneros, y después se fueron, y lo que nos comentaban es que hoy retomaron ese patrullaje, pero muy cerca a la distancia. Pasando la canchita más grande, que es los Pumitas, vemos la zona más verde, esa línea verde que es por donde pasa el arroyo Ludueña, y ahí al lado es donde se ubica la canchita de los Pumitas, donde a pocos metros de ahí mataron a Máximo Jerez e hirieron a 3 de sus primos. Es decir, estamos muy cerca, es la misma zona, es el mismo barrio que hoy nuevamente es protagonista de un hecho de violencia, porque sí, no dispararon contra la escuela, pero igualmente es muy violento que dejen un mensaje y una bala para los chicos que asisten, para las familias también que traen acá a sus hijos, y como nos decía Castielo,
Sabemos que hay otra escuela que recibió el mismo mensaje, al parecer es de la zona, lo que pasa es que como no tenía policía, en el interior como esta se comunicó directamente ese hecho al ministerio y no trascendió. Hay hermetismo en torno a este nuevo mensaje en otra de las escuelas de la zona. Pero si son dos escuelas estamos hablando de una situación mucho más grave. Ahora, como ven, hay bastante presencia de fuerzas federales. Veremos hasta qué hora se quedan o hasta cuándo. Si van a continuar acá, un barrio que está completamente asolado por la violencia desde hace un tiempo ya. Recordamos que después de la pueblada, poquito después, cuando se suponía que eso iba a ser un punto de inflexión, una bisagra, hacia la llegada, el desembarco de la seguridad, finalmente, ese barrio tan sufrido. ¿Se acuerdan que hubo una balacera a una empresa que distribuía garrafas también? O sea, sí, claro, continuamente se van dando las famosas mojadas de oreja, ¿no? A las autoridades, a los gendarmes, algo así como vengan, total. Vienen, son cartón pintado, fuegos artificiales y después se van y acá el territorio es para nosotros, ¿no? Yo no sé si siquiera advierten, o sea, lo que nosotros advertimos y que estamos viendo y que estamos, o sea, siguen actuando como venían actuando. No hay un corte, no hay un freno. Lo que sí contrarrestan son los números, como no hay muertos en estos últimos días, entonces desde las autoridades contabilizan como números, bueno, no tenemos muertes, no tenemos asesinatos violentos en hechos de tiros, y entonces nos quedamos tranquilos y marcha para adelante, pero por falta de puntería. Y este dominio es terrible para el barrio de el narco que va y deja el cartel a la hora que quiere con una bala. Sergio. Pablo, Ana, a ver. Y esto lo dijimos, lamentablemente lo dijimos ese día. Viste que se actúa por reacción. Entonces, medio como que como ya no había más muertes narcos, la cosa pasó desapercibida. Pero vuelve a aparecer, detienen a uno de una banda, desbaratan a un grupo que mandaba droga a la ciudad de Rosario y acá tenés las reacciones. Si vos a esto no lo haces de manera permanente y sostenida en el tiempo, cuando sucedió lo de Máximo, ¿qué es lo que medianamente está incluso en el manual? Y han hecho otras ciudades que tuvieron el mismo problema que tiene Rosario en cuanto al tema del narcotráfico. La intervención del Estado en territorio. ¿Qué significa? Agentes federales, presencia de efectivos, presencia de la policía, presencia de los gendarmes, pero no un par de días y después te vas o te retirás o dejás un grupito que camina. Permanentemente. ¿Ustedes vieron lo que es la escuela? Fíjense cómo está enrejada. Las condiciones de infraestructura que tiene la escuela Ortolani, que no es de ahora, desde hace años. Bueno, sucedió lo de Máximo. Se vio la necesidad desde el gobierno de intervenir en Empalme Granero. Tenés que desembarcar con el Ministerio de Educación de la Nación a intervenir y a dotar de más recursos esa escuela y otros establecimientos escolares. Tenés que trabajar socialmente. No podés reaccionar pura y exclusivamente con el anuncio de que vengan 200, 300 efectivos de fuerzas federales, porque eso no alcanza. Eso es para una reacción inmediata. Pasó el tiempo, bajaron las muertes y tenés otro golpe de estas características. Insisto, son golpes que están pensados milimétricamente, con la reacción que tiene. Le pegaron a la escuela, le dejaron una bala en la escuela. ¿Qué más estamos esperando? Y no es solo seguridad entonces, por lo que dice Sergio, no es solo seguridad, hay una cuestión de educación, de mirada estatal, ¿no? Y a todo esto, ¿qué va a pasar con la escuela también, no? Claro, Almudena, te preguntamos, ahora está abierto el comedor, los chicos que vemos, muchos estaban saliendo del comedor, ¿qué pasa con las clases a la tarde? Ya comenzó un sector del turno tarde que entra antes porque tienen horario extendido, vinieron 5 o 6 chicos nada más, me contaban, y lo que esperan es que un poquito en el turno que entra un poco más tarde vengan más, porque está el turno dividido entre los que tienen horario extendido y entre los que no. Claro, vinieron 5 o 6 por todo este revuelo que se formó después de recibir ese mensaje, esa bala, pero lo que esperan es que todos los chicos vengan porque es fundamental que asistan a clases. A pesar de lo ocurrido, sigue la presencia de gendarmería en la puerta, la secundaria funcionó con normalidad, el jardín también funcionó con normalidad, pero lo que esperan es que los chicos vuelvan a las clases, que las familias no tengan miedo, que
van a dar clase con normalidad. Al comedor sí que vinieron prácticamente todos, también porque hay una necesidad en este barrio que es de alimentarse, entonces vienen a comer a la escuela. Eso también hay que señalarlo porque estamos en un sector de Empalme Graneros que es muy humilde, por eso lo que decía Sergio, no solamente se necesita la intervención de las fuerzas federales, se necesita una intervención integral del barrio. Nosotros lo mostrábamos hace unos días, cuando después de la pueblada, cuando estábamos en el corazón del asentamiento de los Pumitas, la situación en la que viven, las condiciones de vida que tienen esos chicos, esas familias, se necesita una intervención total para que la venta de drogas, el narcomenudeo y la violencia no sean una opción para estos jóvenes. Llegaron ingenieros del ejército destinados a esto, ¿no? A ver, al menos en infraestructura, que es una parte pequeña, una parte chiquita de esta gente que no tiene agua, que no tienen agua potable. Entonces, a ver qué iban a hacer los ingenieros del ejército con respecto a cañerías, para ver si suponemos la llegada de agua potable, uno no sabe qué servicio le van a poder poner, en cuánto tiempo. Nadie te habla de plazos, como decía Sergio. ¿En cuánto tiempo se le ponen cañerías a un barrio? ¿Qué se le ponen cloacas a un barrio? Es muy difícil todo, la verdad. Pero la foto de los ingenieros está en el lugar. Vamos a ver cuáles son los resultados de esto. Ana, Pablo, Almo, cuando sucedieron los hechos de la Pueblada, las escuelas de la zona estaban amenazadas. ¿Esto qué quiere decir? Había un mensaje claro de que efectivamente la respuesta iba a haber a lugares sensibles de un barrio como es un establecimiento educativo. Yo quiero hacer un paralelo, no estoy comparando una situación de desastre natural con esto, pero cuando sucede una inundación, cuando sucede un efecto de la naturaleza, hay una avanzada de diferentes organismos estatales para dar protección a la comunidad. Esto que sucedió en Rosario, si el gobierno nacional detectó que efectivamente de esto se trataba, de la necesidad de la intervención y de la llegada del Estado, vos tenés que desembarcar con todo. ¿Qué significa? No solamente con efectivo de fuerza de seguridad, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la asistencia permanente que requieren instituciones como una escuela. Ana, imposible de hacer las cloacas de un día para el otro. No le podés llevar agua potable de un día para el otro a una comunidad que está abandonada de años. ¿Sí? Entonces, esto es una deuda social que tenemos y que se hace manifiesto frente a este tipo de acontecimientos. Cuando sucede algo y vos detectaste la necesidad, desembarcar con todo, porque si no, pasa lo que pasa hoy. Gracias, Almudena, y no es por comparar, Sergio, pero cuando tuvimos una emergencia en cuanto al COVID y la pandemia, se resolvió de alguna manera. O sea que algunas cosas no salen, se resolvió. Después pueden haber cambios o pueden haber errores, ha habido errores, pero se resolvió. Una partida de dinero, se resolvió. Acá no hay esto, no hay una reacción real o visible que cambie la vida a la gente que le está pasando muy mal. Y permitime, y discúlpenme el término que voy a hacer, pero hay sectores de la clase política que la siguen boludeando. Que la siguen boludeando. Che, no puede ser posible que en el Senado provincial haya 2 dictámenes para la declaración de la emergencia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Uno del oficialismo, que buscan que sea hasta el 31 de diciembre, y el otro de la oposición, que busque que sean por 2 años. No se pueden poner de acuerdo 19 senadores departamentales por una declaración de la emergencia en seguridad, y este año, que es un año electoral. Si no nos podemos poner de acuerdo en eso, muchachos. Gracias, Sergio.